necesidad, clame a Dios, póngalo en las manos de Cristo, dele buen testimonio, ore por él. Dios puede. Dios puede. Este Nicodemo estaba seguro de su religión, estaba convencido de su religión, tenía su propia filosofía, su propia religión, la religión judía. Pero los fariseos no eran sinceros, no eran religiosos sinceros. La religión judía de los fariseos era hipócrita. Ellos no cumplían realmente la ley de Moisés, ellos aparentaban religión. Los fariseos tenían ropa de sacerdotes, finas ropas de sacerdotes. Eran respetados por el pueblo. Cuando ellos pasaban, la gente pensaba que pasaba un puritano, porque la palabra fariseo se traduce de una palabra hebrea, parus, y significa puros, pureza. O sea que ser fariseo era ser una persona pura, y los fariseos no eran puros. Ellos le hacían creer al pueblo que eran puros, que eran la pureza. Pero Jesucristo y Juan el Bautista lo descubrieron públicamente. Le dijeron serpientes, hipócritas, víboras, les dijo el Señor Jesús a los fariseos. Y este Nicodemo, que era un religioso, un fariseo, de la supuesta pureza, un día sintió la necesidad, tuvo la necesidad de ir a hablar con Jesús. Y eso nos muestra que el evangelio no siempre llega a los iletrados, a los jugadores de billar, al borracho, al drogadicto. No, de vez en cuando el evangelio logra perforar el corazón de un religioso, de un abogado, de un juez, de un político. No en la mayoría de ellos, pero sí en algunos. No todos los políticos se convierten, pero uno que otro llega a Cristo. ¿Cómo sería de hermosa una nación en donde los gobernantes estuvieran de rodillas ante el Señor? ¿Cómo sería de hermosa Venezuela si los políticos temieran a Dios? Los políticos hacen la parodia de que son cristianos cuando van a llegar las elecciones. Contratan pastores, contratan curas, religiosos, leen cartas, opositores y oficialistas, salen por los medios diciendo creemos en Jesús, y lamentablemente muchos cristianos evangélicos les creen. Propaganda política. Pero sí sabemos que alguno de ellos por fin llega a Cristo y puede llegar a Cristo. Así era este fariseo Nicodemo. Sintió la necesidad de acercarse a Cristo Jesús. Bienaventurado todo aquel que sabe que tiene la necesidad de acercarse a Cristo, porque el Señor Jesucristo no necesita a nadie. Todos necesitamos al Señor. Amén. Él no nos necesita a nosotros. Dios puede vivir sin nosotros. Él tiene legiones de ángeles en el cielo. Dios no necesita que nosotros vayamos a cantar allá, porque Él ya tiene cantores. Pero Él por su gracia nos ha elegido para adorarle. Por gracia, por misericordia. Y Él nos llevará para que al lado de los ángeles cantemos. Él no está solo para que necesite nuestra compañía. Él tiene ángeles que lo acompañan. Pero Él por su gracia nos ha elegido para que le acompañemos. Ahora, aquí en la tierra, nosotros somos quienes le necesitamos a Él. Y Nicodemo sintió esa necesidad. El versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Vino a Jesús, y bienaventurada toda persona que descubre que necesita a Cristo.